Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Jesús David González Cornelio y sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito y preferido, Derecho a la Flecha, donde ustedes pueden resolver algunas dudas que tengan sobre el tema del Estado, donde abordaremos diferentes subtemas los cuales son el concepto del Estado, actividades y atribuciones del Estado, funciones del Estado, división de poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, actos formales y materiales del Estado, la organización administrativa, la administración pública, la administración centralizada, la administración descentralizada, la administración paraestatal, los servicios públicos, los medios administrativos de la adquisición de propiedad, que son la expropiación, requisición, decomisión y confiscación. Además, como ya todos saben, cuento con un grupo de especialistas en los temas y me es grato darles la bienvenida a la licenciada Dulce González Hernández. Muy buenas tardes, agradezco el poder estar aquí nuevamente con un nuevo tema y gracias por la invitación, licenciado Jesús. Además, me es grato darle la bienvenida a la licenciada Aranza Esparragosa Pacheco. ¿Qué tal, licenciado David? Muchas gracias nuevamente por esta invitación y más que nada es de suma importancia y me llena de felicidad estar nuevamente con ustedes porque hablamos de temas súper importantes que son tanto para nosotros y tanto les brindamos a nuestro público. Sin más que decir, muchas gracias por esta invitación y más que nada al público que nos está viendo, que si no fuera por ellos, no sabría qué. También es de mi agrado que el día de hoy nos acompañe la licenciada Diana Gabriela García Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente es un placer saludarlos y estar con ustedes en un episodio más. Buenas tardes, licenciada Dulce, licenciada Aranza, licenciado Alejandro y licenciado David. Muchas gracias por la invitación. En este episodio abordaremos un tema con el cual estamos un poco familiarizados, ya que lo escuchamos en la radio, lo vemos en las noticias o lo vemos a través de las redes sociales, el Estado. Quédense con nosotros y vean este episodio que les va a encantar. Y por último, pero no menos importante, le agradezco su presencia al licenciado Alejandro Gorgonio Gorgonio. Hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Gracias por la invitación, licenciado David. Es un gusto acompañarte nuevamente, una vez más, a este tu programa. Es un honor para mí compartir información muy relevante con todos ustedes, esperando que sea de gran ayuda y de interés a todas aquellas personas que oyen este programa. Derecho a la Flecha. Bueno, empecemos. Gracias. Sin más que agregar, le pido a la licenciada Dulce que comencemos con los temas. Bueno, iniciaremos con lo que es el concepto del Estado. El Estado como concepción es una abstracción. Identificar al Estado con sus elementos constitutivos se suma a la idea del Estado como autoridad que puede obligar a algo que por iniciativa, libertad y natural alguien podría resistirse a hacer. Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual, y que se aplican con independencia, además de ser compatibles con otras normas y los principios internacionales de derechos humanos. Un ejemplo del Estado son las leyes que nos rigen, ya que estas imponen autoridad y son obligatorias, pero también estas garantizan que sean juzgados aquellos que las incumplan. Ahora hablaremos sobre las actividades y atribuciones del Estado. La atribución en el ámbito del derecho administrativo destaca que el derecho administrativo es la rama del derecho público que se realiza en forma de actividad administrativa. También sostiene que la actividad del Estado es el conjunto de los actos materiales, jurídicos y operacionales y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. Destaca que esas atribuciones obedecen a la necesidad de crear jurídicamente medios adecuados para alcanzar fines estatales. La teoría afirma que las atribuciones son a. De mando, de policía o coacción, que comprenden los actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y la seguridad, salubridad y orden público.
B. Para regular las actividades de los particulares. C. Para crear servicios públicos. D. Para intervenir mediante gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial del pueblo. Como se menciona antes, la creación del servicio público es una atribución y este es un claro ejemplo porque lo vemos representado en todas las partes, al igual que el de mando, ya que como lo dije anteriormente, así como la policía, el presidente de la República, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son pertenecientes a atribuciones. Funciones del Estado. Las funciones son los medios de que el Estado se hace valer para ejercitar sus atribuciones, encaminadas a estas para el logro de sus fines. El poder estatal, que es uno solo, se estructura en órganos, el legislativo, ejecutivo y el judicial, y cada uno de ellos se designa una función, es legislativa, jurisdiccional y administrativa. Las funciones del Estado se realizan mediante actos de derecho público emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Función legislativa. El acto legislativo se deriva del principio de la autoridad formal de la ley, que significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no podrán ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo poder y siguiendo los mismos procedimientos que determinaron la formación de la primera resolución. Función jurisdiccional. La función judicial está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente, dentro del régimen constitucional, se encuentra encargado de los actos judiciales, es decir, el poder judicial es una función de orden jurídico que caracteriza no precisamente por el efecto jurídico que origina, ya que ese efecto jurídico puede ser el mismo que el de las funciones legislativas y administrativas, sino por el motivo y por el fin de la propia función judicial. Función administrativa es la actividad que realiza el Estado bajo un orden jurídico y que consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. Como sabemos, cada una de las funciones cumple con ciertas actividades para mantener un control. La función legislativa puede modificar leyes, la función jurisdiccional se encarga de los actos jurídicos y la función administrativa se encarga de todos los actos materiales que se mencionan, pero esta también será como el Poder Ejecutivo, ya que es el presidente quien administra. División de poderes. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarle el legislativo en un individuo, salvo en caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Como sabemos, el Poder Ejecutivo es representado por el Presidente de la República. El Poder Legislativo lo representa el Congreso General, que se divide en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El Poder Judicial lo representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es responsable de impartir justicia. Ahora bien, el Poder Ejecutivo es la cabeza del Estado, es decir, el poder encargado de conducir la República y de tomar las decisiones estratégicas como el capitán de un barco. Se compone por la figura del presidente, vicepresidente, embajadores, en el tren ministerial, es decir, quienes se ocupan de las labores, relaciones externas, mantenimiento y planificación estratégicas de los recursos estatales. Por ejemplo, los países democráticos, que tienen dos tipos de representación del poder ejecutivo a nivel nación, pueden estar dados por el presidente. En estos países con un gobierno democrático parlamentario, este poder es representado por la figura del primer ministro, que es el líder del partido que están representando que hayan ganado unas elecciones del parlamento. Dentro de un país, el gobierno ejecutivo en los estados y municipios están representados por los gobernadores, alcaldes y presidentes municipales. Les hablaré un poco al respecto del poder legislativo. Miren, está conformado por los órganos encargados de llevar a cabo la creación y adaptación de distintas leyes presentes en el sistema. El poder legislativo está conformado por los legisladores, diputados, senadores, también conocidos como congresistas o parlamentarios. Todos ellos forman parte de un cuerpo plural de debates llamados Asamblea Legislativa, Congreso Parlamentario, Asamblea Nacional, Senado, etc. Estos funcionarios son electos por votación libre
universal y secreta. Pueden pertenecer a distintos partidos políticos, expresar distintas tendencias políticas, así representar a la diversidad de la nación. Un ejemplo sería reforzar e interpretar la Constitución o también autorizar la declaratoria del Estado por parte del presidente. Les diré al respecto del último poder, que es el Poder Judicial. Es el poder público encargado de ejercer justicia, interpretar y hacer aplicar las leyes en que todo ámbito posible: nacional, penal, civil, constitucional, procesal. En este brazo estatal encargado de toma de decisiones jurídicas y por ende capaz de ejercer castigos, solicitar a las fuerzas de un orden público la captura y detención de algún ciudadano encargado culpable de un delito, también culpable en otras funciones que tienen que ver en el marco jurídico de la nación. Un ejemplo sería la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina la ley de los juzgados. Y otro sería la justicia cotidiana, en la que se relacionan niños, adolescentes, como los ministros públicos, jueces y juezas en primera instancia, quienes requieren un grado de especialización efectivo en un ámbito de visión sobre la naturaleza jurídica en la infancia y adolescencia para brindarles una atención adecuada. El político es el hecho humano voluntario o consciente ilícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relacionadas jurídicas, crear y modificar o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico procede de una modificación entre las cosas y el mundo exterior, porque así ha sido dispuesto el ordenamiento jurídico. Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un objeto y sujeto con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo entre ellas, haciendo pasar la relación jurídica del Estado a la posibilidad al estado de existencia, por lo cual el producto de efectos jurídicos se denomina hechos jurídicos. Cuando tal hecho procede de la voluntad humana, recibe el nombre de acto jurídico. A los derechos administrativos de las personas individuales o colectivas de sus características del hecho administrativo se relacionan con la administración pública. El acto administrativo implica ejercicio por parte de la organización de la administración de la acción que tiene el poder público. Esto es su actividad y manifiesta la expresión de una obra soberana por su naturaleza, las cuales se pueden ponerse en duda o hacen una ejecución. Un ejemplo sería: hay una persona física que formula la declaración de voluntad, una persona que se encuentra investigada de poderes públicos y por esas características no puede expresar su voluntad particular, sino ejercita el poder de investidura. De esto se concluye que la competencia corresponde al órgano y no a la persona titular de la función. Como ya lo mencionó mi compañero, él habló de 3 poderes que rigen nuestro país. Ahora vamos a hablar de su forma de trabajo. Tenemos a la organización administrativa. Bueno, la organización administrativa está integrada por los entes del Poder Ejecutivo, que habrán de realizar las tareas conforme a la Constitución y a las leyes correspondientes y respectivas que se les han asignado o que se les van a asignar. La organización administrativa ha sido contemplada por el derecho administrativo como instrumento o medio de cumplimiento de una actividad o función administrativa. Tenemos que la organización administrativa tiene formas, las cuales son 3. Bueno, los sistemas como se estructuran los entes del Poder Ejecutivo están determinadas por la liga jerárquica, que con mayor o menor intensidad los vinculan con el titular del propio Poder Ejecutivo, ya que se llame presidente, primer ministro, gobernador, ayuntamiento o gabinete. Las formas de organización son la manera como está integrada la administración pública. La administración pública es una parte fundamental que tiene que tener el gobierno para poder cumplir las necesidades de toda la población. Pero eso lo vamos a ver más adelante, abordaremos ese tema más adelante. ¿Cómo se ordenarán los órganos del poder público encargados de la actividad o función administrativa del Estado?
Bueno, la ciencia del derecho administrativo estructura generalmente 3 formas de organización administrativa, las cuales son la centralización, la desconcentración y la descentralización. Estos temas los vamos a estar viendo también más adelante, pero también son muy importantes para la forma de trabajo del gobierno y del Estado. Ya mencioné los temas o ya mencioné información. Ahora tenemos que la organización administrativa no solo nos sirve para tener a nosotros un buen control en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestras actividades, sino también a nuestro gobierno. Es una forma que adaptó o es una forma que contrajo para poder tener un orden y para poder cumplir con las necesidades de la población. Tenemos que la organización administrativa le sirve al Poder Judicial para tener un mejor control de su organización, para no perder tiempo más que nada, para decir, a ver, tenemos que hacer esto y lo vamos a hacer de tal, vamos a seguir los pasos, vamos a, no sé, algo, un poder, ¿no? Una ley, va a tener una aprobación, lo van a checar distintas personas, entonces se van administrando para poder tener una buena organización y que no pierdan tiempo y descuiden otras cosas que tienen que hacer. Esto nos hace acelerar el proceso por el cual se está llevando, por el cual estamos pasando. Ahora vamos con la administración pública. La administración pública también es muy importante para el Estado. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación. Estos estarán a cargo de la Secretaría de Estado y definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o entre estas y las secretarías del Estado. La función del consejero jurídico del gobierno estará a cargo de las dependencias del Ejecutivo Federal. Para tal efecto establezca la ley. Eso lo dice el Código Federal en el artículo 90. La administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la administración de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado. Bueno, la administración pública se centra más en las acciones que se realizan para la ciudadanía, en las obras públicas, en los apoyos económicos, en los apoyos materiales, porque tenemos que ya existen también los apoyos donde te dan material para construir una casa, donde te prestan dinero para poner un negocio y tú ya vas pagando. Bueno, en eso se centra la administración pública. Un ejemplo muy claro serían las obras públicas, los cuales deben de llevar un proceso. ¿Por qué? Para no perder tiempo, ya que el gobierno te promete, no sé, vamos a hacer una carretera, ¿no? Y te la vamos a entregar o se las vamos a entregar a ustedes ciudadanos en tal fecha. Entonces, el gobierno se tiene que organizar para comprar el material, para pagarle a las personas de la obra, para pagar a los arquitectos. Esa es una organización, ellos tienen que llevar un proceso, no se pueden saltar de un proceso a otro, ya que si se saltan un proceso pueden quebrantar toda la organización que ya tenían. Entonces es muy importante la organización, la administración pública para no tener estos casos, para no perder tiempo, ni para que se pierda espacio, ni para que se pierda dinero. Entonces es muy importante tener en cuenta que la organización o la administración pública es muy importante y también, aunque no lleve la palabra organización administrativa, también lleva una forma de organizar, ya que tenemos todos un proceso por el cual queremos llegar a un objetivo. Bueno, tenemos que la administración pública es un instrumento del Estado que opera el gobierno para lograr un propósito de la comunidad
que determina cómo se atribuirán y ejercerán las entidades políticas y las entidades económicas, lo que confiere varias aceptaciones de quién, del pueblo, de la comunidad y de los pobladores. La administración pública es atribución del Poder Ejecutivo y como responsabilidad o responsable directo tenemos al presidente de la República, que realiza realiza toda la administración pública con el apoyo de las secretarías de Estado, con los departamentos administrativos, con las consejerías jurídicas y con las entidades. Estas se dividen en dos, en administración centralizada y administración descentralizada o paraestatal. La administración descentralizada y paraestatal la rigen los estados, las entidades. Y la administración centralizada están a cargo de las secretarías de Estado, de departamentos administrativos y de consejerías jurídicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Todas estas definiciones las vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos con la administración centralizada. La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. El tratadista uruguayo Enrique Sayagüez señala que la centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central único. La administración pública centralizada la conforma la presidencia de la centralización federal. La centralización federal, la República, las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la República queda excluida de esta norma en 1994, pero ello no le quita su naturaleza en el ente centralizado. Esta disposición se contradice con el artículo 2 de la misma ley que considera integrantes de la organización solamente a la Secretaría y a la Consejería. Bueno, la administración centralizada depende directamente del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de la República. Él es el que da la orden o él es el que organiza qué es lo que se tiene que hacer. A la organización centralizada se le conoce también como secretarías o dependencias. Las secretarías y dependencias dependen del presidente, dependen del gobierno y del presidente, y el presidente dice, ¿saben qué? Esto se tiene que hacer, ¿saben qué? Esto necesita la población, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto, necesitamos hacer el otro, ¿no? Sabemos que la centralización se enfoca en todas las necesidades del país y que el presidente es el que toma las decisiones de la forma en que se van a organizar todo esto, como ya lo había mencionado. Tenemos como ejemplos a la Secretaría de Economía y a más secretarías o dependencias del gobierno. Saben, también, como ya lo mencioné, el presidente es el que dice, ¿saben qué? Se tiene que organizar esto, se tiene que seguir esto, las necesidades del pueblo, el pueblo necesita esto, o las cosas que promete las tiene que cumplir mediante una organización centralizada, una administración. Todo esto que estamos hablando, la centralización, la descentralización, la administración pública, dependen de una organización. Es muy importante tener una organización para cada etapa o para cada tema, ya que no pierdes tiempo. Y es muy importante tener una buena organización para no tener ningún error, para no tener ninguna falla. Bueno, ya tocamos la administración centralizada, la cual se conforma de un solo ser, el cual es el que da como las órdenes o da los mandatos o lo que se tiene que hacer. Vamos con la administración descentralizada. Bueno, se está hablando de descentralización al referirse a los órganos locales del gobierno, independientemente del territorio en el que tenga competencia, llámese estado, llámese provincia, entidad, dependencia, municipio, departamento, condado, burgo, comuna o distrito también. Aunque la noción de descentralización es compleja, pensamos que en México está reservada para designar a órganos de la administración pública y no a gobiernos locales. En derecho administrativo, la expresión descentralización está reservada para significar a determinados organismos del Poder Ejecutivo con el que guardan una relación indirecta. La descentralización
como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. En la actualidad, la descentralización mexicana equivale a que la ley denomina administración pública paraestatal. Como ya había mencionado al principio, administración paraestatal y administración descentralizada es lo mismo. Paraestatal y descentralizada significan lo mismo. Los organismos descentralizados están regulados de manera específica por la ley o el derecho que los creó. El decreto que los creó, en este instrumento jurídico se expresa que son personas morales y se especifica con su patrimonio, su órgano de gobierno, su objeto y en ocasiones las formas en que el Estado supervisará su funcionamiento. Además, la autorización para que expidan su reglamento interno cuando sea el caso. En este caso, la organización descentralizada, como su nombre lo refiere, no va tan encaminada a un solo gobierno, sino a municipios o a estados. No depende totalmente del presidente de la República, depende de cada estado, de cada municipio. Entonces, también podemos decir que el municipio o el estado organiza la administración conforme lo necesite. O sea, el gobernador de un estado tiene su propia organización administrativa. Si dicen, ¿saben qué? Se va a crear una obra pública. Es el ejemplo más claro que les puedo dar. Se va a crear una obra pública. No necesariamente tiene que ser autorización del presidente, sino de la persona que está a cargo del Estado. Él sabe en qué va a invertir el dinero que se le asigna para su gobierno. Él sabe si lo va a invertir en la población, si lo va a invertir en alumbrados públicos, en reparar baches, en reparar calles, en pintar mercados, en pintar locales, tal vez podría ser, pero la administración descentralizada va más encaminada a los estados, a los municipios, ya que ellos tienen su propio mandato para poder decidir en qué van a gastar el dinero que se les proporciona para la población. Ahora vamos con la administración paraestatal. Nos dice que es un conjunto de entidades de control presupuestario directo e indirecto integrado por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Un ejemplo sería que para facilitar la coordinación que existe entre estos organismos, como ya lo dijo la licenciada Gabriela, no dependen de alguien en específico. Ella nos habló de los entes descentralizados y esta explicación es más enfocada a los departamentos que existen dentro de estos entes, ya que pueden existir de diferentes niveles. Mencionando esto, se tiene previsto que se producen resultados más eficientes y tienen mejor capacitación del personal. Ahora pasaré a decirles sobre los servicios públicos. Entendemos por servicios públicos las actividades, entidades u organismos públicos o privados con personalidad jurídica creados por constitución o por ley para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa o mediante concesionario o a través de cualquier otro método legal con sujeción a un régimen de derecho público o privado, según corresponda. Los servicios públicos no son nada más que diversas actividades que se realizan dentro de un ente público, ya sea en el Estado o en los municipios para satisfacer determinadas necesidades de interés colectivo o público. Un ejemplo de estos servicios podrían ser la seguridad, la educación, la recolección de basura, el agua potable, la electricidad, la atención médica, entre otras. Métodos administrativos de la adquisición de propiedad. Son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir la propiedad.
como son la expropiación por causa de utilidad pública, la confiscación, la requisición y el decomiso. Estas son las 4 formas por las cuales la administración dentro del Estado puede adquirir o comprar diversos servicios o productos. Le dejo la palabra al licenciado Alejandro, que les platicará más a fondo de cada uno de estos métodos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo han estado, compañeros? Gracias, David, por aportar un poco de información de los medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Bueno, déjame ayudarte para comentar nuestra información. ¿Cuáles son los tipos de adquisiciones? Pero bueno, yo lo primero que quiero enseñar qué es la adquisición pública, antes de abordar los temas principales. Como podemos saber, la adquisición pública es la compra de un bien o servicio por parte de un organismo público o transparencia en la decisión para garantizar la objetividad y que se consiguen las mejores condiciones posibles de adquisición pública. Se puede expropiar y confiscar, decomisar para servir a veces para un servicio público. La expropiación, vamos a iniciar. Bueno, la expropiación física, básicamente la expropiación es el acto soberano del Estado mediante el cual se priva de particular de su propiedad, compensándolo por dicha privación, de manera similar a la expropiación. La requisición es un acto del Estado que tiene por objetivo poner a disposición determinado de bienes o incluso servicios que requieren de manera urgente. No obstante, el desarrollo jurídico de la figura de requisición parece estar menos avanzada que el de la expropiación. Muchas veces se le confunde, lo que difunde hacer una disposición tajante entre ambas. Adicionalmente, el fundamento de la requisición varía en razones de circunstancias que tenga lugar. Como se menciona en la expropiación, esto es sujeto a diversas limitaciones. En el caso de México, el artículo 27 de la Constitución, que contiene los fundamentos a la expropiación en México, indica en su párrafo que contiene fundamentos a la expropiación en México, indica en su párrafo segundo que la expropiación solo podrá hacerse por causa y utilidad pública mediante indemnizaciones. La expropiación o expropiación forzosa, ya que puede ser dos, es el modo que tiene la administración de quitar la propiedad de un bien o un derecho de una persona particular a cambio de una compensación. Artículo 27 de la Constitución. Un ejemplo que yo les quiero ayudar a dar es: comúnmente lo más susceptible de ser expropiado en la realidad económica, lo cual son bienes inmuebles, así como extensiones del terreno, dentro de operaciones de obra pública. Esto sucede debido a la necesidad por parte de la administración de obtener la propiedad de los mismos dentro de los planes públicos de construcción, por ejemplo, carreteras, hospitales, escuelas y otras estructuras. Es lo que son las expropiaciones, lo quitan para el servicio público. Pero bueno, vamos a pasar a requisiciones. Las requisiciones implican que el Estado hace uso de facultad soberana y a través de un acto jurídico de derecho público obliga a las personas a transferir de manera temporal ciertos bienes. Se entiende que aquellos recursos por la población tienen importancia social y son necesarios para el bien público. Se trata de la ocupación que se puede realizar en nombre propio de un tercero. Implica una facultad que puede ejercerse directamente o a través de la ley. En México la requisición no es una sola, sino que adquiere diversas formas. La más explícita de ellas es la contenida en el último párrafo del artículo 16 de la Constitución, que señala: en el tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, alimentos y otras prestaciones en términos que establezca la ley marcial correspondiente al artículo 16 de la Constitución. Un ejemplo yo les quiero dar más o menos sobre la guerra. En caso de la guerra, los militares pueden exigir alojamiento, alimentos y otras prestaciones, medios de prestaciones, o podría transportes de transportes públicos, de sus servicios auxiliares, accesorios, dependencias, bienes muebles e inmuebles. Ya se ha de disponer de todo ello, como lo juzgue el conveniente de los términos que establezca la ley federal
o ley marcial. Bueno, ya abarcamos 2 puntos importantes. Vamos con el tercero, el decomiso. El decomiso es un acto administrativo que entrega una sanción, pena o asesoría. Consiste en la pérdida en favor del Estado de los instrumentos o efectos que sirvieron para cometer un delito. La acción de decomiso de bienes tiene como objetivo la extinción del derecho, la prioridad sobre los bienes inmuebles o en su caso privación de la posesión de más de derechos reales personales. Como consecuencia, dicha extensión de los bienes decomisados pasarán a ser parte de la propiedad del Estado. El decomiso consiste en que la autoridad competente podrá hacer propia una marca prohibida, utilizada para fines ilícitos o objetivos de tráfico ilegal. El órgano jurisdiccional, mediante sentencia del proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, sin excepción, de los que hayan causado el abandono de los términos disposicionales aplicables o respecto a aquellos sobre los cuales haya resuelto reclamatoria de extinción del dominio del artículo 40 del Código Penal. Un ejemplo que yo les quiero ayudar es un delito llevar sustancias como drogas, armas o cualquier objeto como el que se haya cometido un delito con decomisadas, son decomisadas y pasan a ser parte del Estado y parte de evidencias. Esta técnica permite retener elementos que ayudarán en la investigación en el delito. Bueno, vamos a pasar a otro punto importante: confiscación. ¿Qué es el derecho a la confiscación? La confiscación es la facultad del derecho para privar de las posesiones a una persona física o jurídica sin compensaciones de algunos dichos bienes. Pasan a manos estatales. Confiscacionales se usa para nombrar la acción de privar un subordinado o objeto de modo de castigo. Por lo general, es una pena principal, consiste en la privación de bienes, mientras el comiso o decomiso es la pena accesoria. Se supone que la pérdida de privación de los defectos o productos del delito y los instrumentos con los que se cometió. El término decomiso también se utiliza para designar las cosas que han sido objeto de comiso. La confiscación existe como una sanción de los enemigos del poder público, por medio del cual se les priva de sus bienes. Estos poseen un favor del Estado. Un ejemplo que yo les quiero ayudar es la confiscación. Puede ser referencia al padre que yo vamos a poner un ejemplo rápido. Un padre que le quite temporalmente una consola o un ordenador a su hijo por no poder estudiar para un examen es una confiscación. Otro ejemplo más revelante, para no quedarnos con ese ejemplo muy corto, vamos a hacer tras la orden judicial, la policía procedió a la confiscación de electrodomésticos que habían ingresado al país de manera ilegal. Los vendedores ambulantes resistieron con palos y piedras a la confiscación de sus productos. La tarea de confiscación nos permitió sacar al mercado más de 2.000 juguetes elaborados con sustancias tóxicas. Licenciados, como ya es costumbre que al finalizar el programa cada uno de nosotros demos una pequeña conclusión para reforzar lo que ya se platicó sobre este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero la información sea de utilidad y pues en mi opinión el tema del Estado es muy amplio y es de gran importancia el poder saber quiénes nos representan y cuáles son las funciones de cada uno de los poderes que hacen que esté equilibrado y funcione nuestro gobierno. Cabe resaltar que no solo el presidente es quien hace el trabajo, ya que todos cumplen con diversas actividades y contribuyen a los cambios que constantemente estamos. Para concluir, les daré una breve conclusión. Ha sido sin duda el tema súper importante de la ciencia política de todos los tiempos. Las reflexiones y el estudio sobre el Estado van de su magnificación a plantear que todo lo que el hombre es, se lo debe al Estado. El Estado de Derecho reposa sobre 2 pilares fundamentales: la limitación de la acción gubernamental por medio de leyes y una serie de derechos y libertades fundamentales por los ciudadanos. En México, el Estado de Derecho está complementado con la Constitución, donde se define
que las leyes del Congreso de la Unión y los estados de los tratados que estén de acuerdo con la misma se lleven por el presidente de la República, con la aprobación del Senado. Sin más que decir, otro tema de mucha importancia y más que nada bonito, porque tanto como nosotros los licenciados nos gusta comentar de estos temas de interés, y sin ustedes público querido, por escuchar, informarles de estos temas que son relativamente y fundamentales para nosotros como sociedad, porque sin estos no sabríamos qué nos puede ayudar y mucho menos en qué qué facultad o qué problemas podremos tener si nosotros no sabemos al respecto de esto. Es súper importante nosotros como ciudadanos saberlo. Bueno, seguido de los temas que acabamos de ver, vamos con nuestras conclusiones. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, que ustedes nos escuchen ahí en casita, y también es un gusto y es un placer que la información que les damos a ciertas personas les sirve. Esperamos, y esa es la finalidad, que las personas se informen y las personas sean sabedoras y que nos vean la gente con gran entusiasmo y con gran cariño. De alguna forma estamos familiarizados con estos temas, ya que lo que vemos en las noticias o lo que escuchamos en las noticias va muy dirigido al Estado y a la forma de gobierno que tiene nuestro país. La administración o la organización administrativa no solo se encuentra en nuestro estado, en nuestro gobierno, en nuestro municipio, sino también se encuentra en casa, se encuentra en las empresas donde trabajamos. Para todo se debe de llevar un proceso, para todo se debe llevar una planeación y tener una buena organización para que las cosas salgan como nosotros queramos. Es más dado en las empresas, ya que ellos llevan una administración y llevan una organización para no perder tiempo, para no perder espacio, para no perder dinero, para no dejar de generar o de realizar lo que se tiene que realizar, para no dejar de cumplir un objetivo. La organización no solo se encuentra en el Estado, no solo se encuentra en el gobierno, también se encuentra en la vida cotidiana. Y les digo que estamos muy familiarizados con esto. ¿Por qué? Porque así es. Tanto como de la tele, tanto como de las noticias, tanto como de las redes sociales, podemos escuchar distintas cosas del Estado, de cómo rigen, de obras públicas, de que el presidente nos promete y nos dicen, sabe que esto, o saben que vamos a hacer esto, pero detrás de todas esas promesas debe de haber una organización para cumplir satisfactoriamente todas las necesidades de la población, todas las necesidades que requiere la población, como por ejemplo arreglar baches, arreglar alumbrado público, pintar mercados, pintar banquetas, pintar calles. Entonces todo eso es muy importante tener una buena organización en el gobierno. Detrás de toda esa organización o detrás de todas esas obras públicas hay una organización, hay pasos a seguir, hay no sé, hay dinero que agendar, que ajustar para poder cumplir con las necesidades que tiene la población. Nuevamente les agradezco mucho el que puedan escucharnos, el que puedan vernos, y yo realmente espero que esto les sea de mucha ayuda, les sea de mucha utilidad, y los temas que ya hemos visto, que ya hemos tocado anteriormente, también espero que les haya gustado, que les haya agradado, y nosotros esperando aportar un granito de arena a algunas situaciones cotidianas, algunas situaciones que suceden o en algunos problemas que nosotros estamos pasando. Espero les haya gustado. Les agradezco a los compañeros licenciados, a la licenciada Dulce, a la licenciada Aranza, al licenciado Alejandro y al licenciado David, que hacen posible que pues estemos aquí reunidos. Muchas gracias y me despido con un cordial saludo. Vamos a dar la conclusión ya que nos las pediste. A mí fue muy de gran ayuda la participación de todos y fue de gran utilidad saber un poco más de cómo ejerce el gobierno y cómo aplica las leyes dentro de ella sobre la población residente de un territorio delimitado, previsto de la soberanía interna como es externa, cómo funciona el Estado realmente, ya que no se conocía cómo son las atribuciones del Estado. Son los medios de alcanzar determinados fines.
Es natural que el número y extensión de aquellos varían. El valor de estos. Los criterios para fijar una y otras no constituye de cuestiones jurídicas, sino también responden en el campo de las ciencias políticas. Me gustaría saber cuáles son las atribuciones de mando, de policías y de cohesión, atribuciones que regulan las actividades económicas, y de las particulares, atribuciones para crear servicios públicos. Bueno, también es bueno conocer los diferentes poderes que están divididos en el Estado, de tal manera que el poder legislativo tenga atributos exclusivamente. La función legislativa es el poder judicial, la función judicial y el poder ejecutivo, el administrativo. Conocer cada uno de ellos, ya que se le suma importancia conocerlos. Conocer más que nada del Estado, cómo está dividido, cómo es administrativo y cómo los poderes influyen dentro de ello. Conocer cada una de las secretarías de la administración pública y cuál es el objetivo de cada una de ellas. También conocer cuáles son los servicios públicos que nos aporta el Estado. Por ejemplo, seguridad social, educación, transporte, comunicación y servicios sociales para la salud, entre otros. Pero así como nos aporta, también estamos obligados a ayudar al Estado, ya sea por expropiaciones o adquisiciones. Para el Estado será de gran ayuda el servicio de a sí mismos. Bueno, compañero, esta fue mi conclusión. Espero y fuera de un poco más, perdona si no fue un poco más entendible. Aquí está mi conclusión. Gracias. El papel del Estado es proporcionar un marco de ley y orden en el cual su población pueda vivir de manera segura y administrar todos los aspectos que considere de su responsabilidad. Por esto los estados tienen instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales para su uso interno. Quiero hacer más énfasis acerca del servidor público, que creo que no quedó muy claro. Si fuera posible separar el doble del papel que juega el servidor público como servidor público y como ciudadano, podemos dibujar una circunferencia para simular la interacción entre ciudadanos y servidores públicos. Al ciudadano lo colocaríamos fuera del perímetro, con el mundo sin fin de su contexto. Al funcionario, en cambio, lo dibujaríamos dentro del círculo, limitando por todos lados un marco legal. Hay una gran diferencia entre el ciudadano que está en su esfera de vida cotidiana y el funcionario en su tarea pública. El ciudadano puede hacer todo lo que se le prohíba de la ley y el funcionario solo puede hacer lo que le ordena y permite la ley. Por esto, el ciudadano sale adelante solo con tener una idea de los límites legales a su conducta. En México gozamos de libertades plenas. El funcionario público, en cambio, solo puede moverse en el territorio delimitado por la definición legal y las funciones prescritas a su cargo, así como conocer los límites y el alcance de sus acciones y omisiones. Querida audiencia, ya solamente me resta agradecerles a cada uno de ustedes por quedarse al final de este episodio. También me podrían ayudar comentándoles qué les agradó del video y qué no les agradó del video, para que nosotros podamos ir mejorando y dándoles mejores explicaciones de los temas. Sin nada más que agregar, me despido de su programa favorito, Derecho a la Flecha. Gracias.